Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir acá. Esta mañana estoy muy agradecido por la invitación a venir a hablar con ustedes. Creo que en las últimas 24 horas que yo en Neiva me he dado cuenta que no sé nada del cine. Y mi presentación va a ser más una presentación como de contexto sobre la migración, y voy a mostrarles fotos y discutir un poco el trabajo de investigación que hacemos los antropólogos y cómo la migración tiene que ser entendida de formas muy particulares dependiendo de quiénes son las personas que migran y a dónde y a través de qué lugares están migrando. Entonces, la migración es parte intrínseca de la condición humana. Desde que, no sé, evolucionó nuestra especie, hemos estado en movimiento. Y hablar de migración no necesariamente tiene que ser una discusión política, porque es una parte, digamos, natural de la vida de las poblaciones. Sin embargo, desde que existen los estados, la migración ha sido un problema de gobierno, ¿verdad? ¿Quién tiene permiso de estar en un lugar? ¿Quién tiene permiso de moverse por una región? Se vuelve un problema de Estado. Entonces, si miramos las cifras, se calcula que en el mundo hace 2 años había 258 millones de migrantes, y de esos 26 millones eran refugiados, o sea, eran personas que habían tenido que emigrar de manera forzada, habían sido expulsados de sus países. Estas cifras pues son impresionantes, o sea, si piensan en la población de Colombia, esto es casi 5 veces la población de Colombia en el mundo, o casi la población de un país como Estados Unidos. Estas migraciones, digamos, o estas cifras nos dicen que en el mundo 1 de cada 30 personas es un migrante. Generalmente uno tiende a ver más historias y más trabajos sobre migrantes hombres, pero las mujeres constituyen la mitad de esta población que está en movimiento, y la migración es una parte central de cómo se configura el mundo en la actualidad. Si miramos simplemente el crecimiento de la población de Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá, la migración aportó el 42% del crecimiento de la población en esos 15 años. Y las remesas son, digamos, un punto central en la economía de muchos países por ese volumen de migrantes. Las remesas son el dinero que manda la gente que migra de nuevo a sus lugares de origen. Entonces, simplemente para que se den una idea, no se ve muy bien, pero esto es un mapa del mundo donde podemos ver, digamos, los países que más remesas reciben, y esa tabla ahí muestra la proporción del Producto Interno Bruto de las remesas de Colombia, Ecuador y El Salvador. Y miren la diferencia, el Producto Interno Bruto del Salvador tiene una contribución del 20%, o sea, si los migrantes salvadoreños dejaran de mandar remesas, se acabaría el país. Entonces, digamos que hoy en día la migración es un problema central de gobierno tanto para los países a donde llegan los migrantes como para los países de donde salen los migrantes, y establece unas relaciones muy particulares entre ellos y a nivel regional. Entonces, si miramos un mapa como este, cuando estaba tratando de preparar esta presentación quería encontrar un mapa que nos mostrara los flujos más comunes en el mundo, pero me encontré esta página que usa datos de la Organización Internacional para la Migración, que está mostrando las muertes de migrantes en el mundo. Y me gusta, pues no es un mapa chévere de mostrar, pero no tiene flechas, no muestra movilidad, sino más bien muestra la cantidad de gente que se ha muerto en los trayectos migratorios en diferentes partes del mundo. Y si lo miramos muy de cerca,
vemos que hay una cifra altísima, esto es de este año, 1.078 personas se han muerto en el Mediterráneo, y otra bastante alta, 336 o 38, no puedo ver bien, en la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Por qué mostrarles una figura de dónde se está muriendo la gente? Pues esto nos muestra cuáles son los trayectos más complejos, más problemáticos, y tal vez nos muestra unas relaciones políticas y geográficas que tienen una historia muy particular, ¿verdad? El hecho de que solo una persona se haya muerto entre Estados Unidos y Canadá significa que alguien lo atropelló un alce en la frontera, o sea, no es una frontera problemática, mientras que el Mediterráneo, África y la frontera entre México y Estados Unidos sí son fronteras problemáticas, o sí son pasos problemáticos. En el caso de Estados Unidos es un paso que está militarizado, que desde el 11 de septiembre, cuando se empezó a militarizar la frontera, se volvió casi como una zona de guerra, donde hay actores armados que trafican migrantes, que muchas veces los secuestran, los matan, donde los pasos comunes han sido cerrados y han dejado abiertos solo desiertos y lugares peligrosos para la gente. Y una cifra bajita que también es interesante es ese 34 en Sudamérica y ese 91 en Centroamérica, que es algo de lo que les voy a hablar en este momento. Entonces, en mi búsqueda de lo que era la migración y pensando un poco en lo que uno ve en películas y en documentales sobre migración, uno tiende a encontrarse la noción de movimiento. Cuando uno se imagina la migración, uno se imagina personas en movimiento y se imagina tránsitos. Estas fotos que estamos viendo son fotos de medios de prensa, los barcos que seguramente han visto en las noticias que están trayendo migrantes africanos y de Asia, del Medio Oriente a Europa, y que tienden a hundirse bastante. El cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, no sé si han oído la expresión irse de mojado, en inglés le dicen a los migrantes wetbacks, que significa espalda mojada. Este término viene de este cruce que es el Río Grande, donde la gente tiene que atravesar, y en esta parte están caminando, pero hay unas partes donde tienen que nadar, y hace unos meses hubo, digamos, unas personas que se ahogaron con niños y salió prensa. Y esto abajo son simplemente personas en el Medio Oriente caminando desde Siria a Turquía, a Grecia, y esta noción de movimiento es un poco tramposa, ¿verdad? En mi experiencia estudiando migrantes, cuando la gente me pregunta qué hace un antropólogo, generalmente la respuesta es que yo hablo con la gente, pero ¿cómo habla uno con gente que está en movimiento? La verdad es que la migración también tiene un componente muy alto de inmovilidad, de quedarse trancado, de quedarse apresado en ciertos sitios, y en cierta forma muchas de las cosas que les voy a mostrar hoy tienen que ver con quedarse trancado, ¿verdad? Los migrantes no están siempre en movimiento, se mueven para llegar a algunos lugares, pero realmente lo que se encuentran son barreras. Y estas barreras son barreras de diferente clase, pero son barreras, Dios mío, bueno, no veo mi barrera. Bueno, acá estas son barreras. Son barreras que tienen diferente forma. Entonces, por ejemplo, esta foto de acá arriba es el paso de San Isidro entre Tijuana y San Diego, en la frontera de México. Ese es el paso fronterizo más transitado del mundo. Y esa foto es tomada a las 6 de la mañana, entre semana, ¿verdad? Cuando traté de cruzar en carro esa frontera, nos fuimos a la 1 de la mañana y nos demoramos 3 horas cruzando. Y no todo el mundo la puede cruzar, no tiene que tener nacionalidad americana, tiene que tener algún tipo de visa que no es necesariamente fácil de conseguir. La foto allá es una foto que tomé desde el avión despegando de Tijuana, y esas dos líneas que ven ahí son los muros que ha construido Estados Unidos en los últimos años para asegurarse de que la gente no se atraviese. En esa parte al otro lado, la parte donde no hay construcciones, es Estados Unidos, pero la verdad es que esto es casi como una ciudad dividida en dos, ¿verdad?
y desde algunas partes de la frontera uno puede mirar entre el muro y ver centros comerciales y gente caminando al otro lado, y realmente lo que está separando son dos mundos completamente diferentes. A un lado está América Latina, y uno se siente en un lugar familiar, se cruza al otro lado y uno está en Estados Unidos. Y aunque hay unos tránsitos históricos en estos dos lugares, en la medida en que el presidente de Estados Unidos ha politizado la migración, lo que ha pasado es que los migrantes se están quedando trancados al lado mexicano, ¿verdad? Estados Unidos tiene unas políticas de recibir ciertos tipos de migrantes que pueden decir que están escapando algunos diferentes tipos de violencia, y antes los dejaba entrar y los procesaba en su territorio, pero ahora los tiene esperando al otro lado. Y estas son fotos de las colas que tienen que hacer en el lado mexicano para coger un número que les va a decir cuánto tiempo se tienen que esperar para que consideren o no dejarlos entrar a Estados Unidos. Cuando estuve ahí la semana pasada, había gente que llevaba 4 meses esperando que saliera su número, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entendemos la migración solo como movimiento cuando realmente hay unas barreras y hay unos puntos de inmovilidad que son muy grandes? Imagínense cuánto vale quedarse trancado en un lugar 4 meses, o sea, vivir en ese lugar, conseguir dónde quedarse, si uno tiene niños chiquitos que mucha gente tiene que hacer con ellos esos 4 meses. Y ahora piensen en las condiciones de las personas que están migrando por esa frontera. Entonces, lo que quiero hacer es contrastar la movilidad y la inmovilidad. Y lo voy a hacer con 2 ejemplos de trabajo de campo que yo he hecho en diferentes puntos. El primer ejemplo es uno que tal vez conocemos más, son los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Estas personas son jornaleros, son personas que se paran en la calle a esperar a que pasen a recogerlos para ir a trabajar en construcciones, para trabajar en jardines y en diferentes tipos de trabajo. Y estas fotos fueron tomadas en el 2008 y son las únicas fotos que les voy a mostrar porque era muy complicado tomar fotos de estas personas. Yo trabajé con ellos 2 años, éramos amigos, pero sin embargo había tanto miedo a que viniera la migra, viniera la policía migratoria gringa, que cuando yo sacaba una cámara, por más que mis amigos entendieran que yo era un estudiante que no pasaba nada, la gente en la esquina de abajo y la gente en la esquina de arriba veían a alguien con una cámara y salían corriendo, ¿verdad? Porque hay como unos grupos de personas que toman fotos y se denuncian. ¿Qué es interesante de este tipo de migrante? Primero que todo, esto fue tomado durante la crisis económica del 2008 y en ese momento la gente quedó atrapada en Estados Unidos por 2 razones. La primera era que con la militarización de la frontera, los costos de cruzar la frontera pasaron de $300 a $3,000, a $4,000. La semana pasada me dijeron que está en $11,000 cruzar con un coyote en la frontera. Y en segundo, la gente no tenía plata, porque la economía se estaba cayendo, entonces no había trabajo y no tenía que mostrarle a su familia para devolverse, si se devolvían a México. Entonces, estas personas, que muchos habían pasado su vida entrando y saliendo, yendo a trabajar a Estados Unidos 3 meses o 6 meses y devolviéndose a México, llevaban como 5 o 6, algunos 10 años atrapados sin ver a su familia. Por un lado, estaban trabajando en un lugar bastante liberal, donde la misma ciudad como que entendía que había migrantes indocumentados en la ciudad y tenía, digamos, unas políticas muy específicas de dónde se podían parar, qué tipos de trabajos podían hacer. Pero por otro lado, eran todos hombres que estaban sosteniendo a sus familias, o sea, sus familias dependían de su ausencia, que querían devolverse a su casa, pero no tenían nada que mostrar. Entonces, una de las cosas interesantes que yo encontré es que había un resto como de problemas de autoestima y de salud mental. Estas personas pues se sentían muy vulnerables en la calle, veían su trabajo como una forma de prostitución y decían esto, ¿no? Estamos pirujeando, decían, porque están parados en la calle, están expuestos en la calle y al mismo tiempo sus familias todo el tiempo están pidiéndoles plata y ellos no saben qué mostrar, ¿verdad? Entonces hubo muchos momentos en que empecé a darme cuenta que les decían mentiras a sus familiares, que había cosas como
prácticas chistosas de tomarse fotos al lado de carros elegantes y mandárselos a los primos y decirles, oiga, miren, me está yendo súper bien acá. Pero lo más interesante que encontré es que en esta como inmovilidad la gente podía ser parte de la comunidad donde estaba viviendo, por más de que fueran ilegales, tenían acceso a ciertos tipos de servicios y dejé de verlos como migrantes indocumentados, ¿cierto? Cuando uno habla de indocumentados uno se imagina que la gente no tiene papeles, pero la verdad es que estas personas, aunque no tienen papeles del Estado gringo, tienen una relación con los documentos muy especial. Ellos usan pónganle sus cédulas o sus documentos del país donde están, y hay también muchas ONGs que los ayudan con ciertos tipos de documentos que permiten, digamos, tener acceso a cosas como teléfonos celulares. Si no entienden un poco los documentos, yo sé que muchos están en el colegio, pero piensen cuántas veces en el último mes han tenido que usar su cédula para algo que no tiene nada que ver con el Estado. Yo tuve que usar la mía 3 veces ayer, para el hotel, para el aeropuerto, no me acuerdo cuál fue la otra, les había contado anoche, ¿verdad? Entonces, si uno no tiene los papeles que son, hay muchos espacios donde uno no puede relacionarse con la gente, y estas personas entonces combinaban documentos, ¿sí? Los documentos de la ONG dicen que vivo en Estados Unidos, el documento del Estado dice que soy la persona que soy, y con estas cosas puedo relacionarme. Pero en un sistema, digamos, de maquinación, donde la gente no sabe bien qué documento usar, los documentos empiezan a tener características que tal vez nosotros no reconozcamos. Nosotros pensamos que nuestra cédula simplemente es un papel que uno muestra, pero nuestra cédula no tiene, digamos, un poder intrínseco, o sea, no tiene personalidad, y para ellos los documentos sí tienen personalidad porque de ellos dependen muchas cosas. Entonces, este es un documento que entregaron unas personas de una ONG en la calle, que simplemente estaba tratando de enseñarle a la gente cuáles eran sus derechos, ¿sí? Entonces, en un lado dice en español cuáles son, digamos, las leyes de Estados Unidos de qué se puede hacer y no hacer cuando llega la policía a la casa. En Estados Unidos la policía no puede entrar a una casa si no tiene una orden a nombre de alguien que esté dentro de la casa, y esa es la explicación a un lado. Y al otro lado hay un texto en inglés que le enseña a la gente qué decir desde el otro lado de la puerta. O sea, si la policía toca, usted grite esto y no abra la puerta, y esa es la ley, ¿verdad? Entonces, yo entiendo claramente que esta tarjeta es una tarjeta informativa, pero el día que la entregaron había, pónganle, el 30% de las personas que trabajan ahí, y el 70% de las personas se quedaron sin tarjeta. La mayoría de la gente que no tenía esta tarjeta creía que la tarjeta lo que hacía era mágicamente desaparecer a la policía, o sea que si uno mostraba la tarjeta, la policía no lo podía tocar a uno. No entendían que era una cosa de información, sino lo entendían como un documento para relacionarse con la policía, y hubo peleas a puños en la calle sobre quién tenía la tarjeta y quién no tenía. Hubo gente que le robó la tarjeta a otra persona, o sea, la tarjeta en sí adquirió una personalidad muy específica. Entonces, digamos que en la experiencia de estos migrantes, la noción de movimiento está congelada, no se pueden mover, no se pueden mover libremente entre los lugares donde viven y trabajan, porque tienen miedo de que los van a coger, la policía los va a coger. También tienen miedo de salir y irse a trabajar y no encontrar cómo devolverse, porque los llevan a lugares rurales o los llevan a lugares lejanos, y para ellos la migración se ve como estar atrapados, no se ve como un tránsito, ¿verdad? Entonces vamos a otro ejemplo. Este ejemplo me lo encontré en Bogotá y tal vez lo reconozcan acá en Neiva. Cuando llegué hace 9 años de estudiar en Estados Unidos, no había migrantes en Colombia. Entonces me puse a caminar por el centro de la ciudad y me encontré, digamos, esa foto allá abajo, en la época de diciembre, un resto de indígenas que hablaban español muy raro. Me empecé a preguntar y eran todos de Ecuador. Y ahí, hablando con la gente y preguntando, me di cuenta que estos indígenas que vienen de la Sierra Norte de Ecuador, o sea, muy cerca a Nariño, llevan más de 100 años en Colombia,
y que Bogotá es un centro súper importante. Ellos se llaman los quichua Otavalo. Otavalo es una ciudad en Imbabura, pero llevan tanto tiempo en Colombia que el distrito capital, o sea, la ciudad de Bogotá, los reconoce como un grupo indígena. Y hay solo 5 grupos indígenas con reconocimiento oficial en la ciudad. Entonces, me pareció interesante porque las historias que ellos contaban eran muy diferentes a las de los inmigrantes en Estados Unidos. Eran personas que se movían muy fácilmente, cruzaban las fronteras sin mostrar sus papeles y, al parecer, en los primeros meses de investigación, no solo se movían hacia Bogotá, sino que había gente en Medellín, en Cali, en Popayán, estaban por todas partes y eran parte, digamos, de la comunidad. Cuando me empecé a, digamos, relacionar con los líderes de esta comunidad, me metí a Facebook con ellos y me empecé a dar cuenta que no solo llevaban 100 años en la ciudad, sino que algunos habían, digamos, adquirido un tipo de reconocimiento muy particular. Estas son fotos de los años 60, creo que esa es un poquito antes, de indígenas quichuas que organizaron grupos musicales. Este grupo se llamaba Los Latinos. Y quiero que se fijen muy bien en cómo están vestidas las personas en estas fotos. Y esa foto es la llegada, creo que, de un torero español muy famoso, y al lado hay dos indígenas quichuas, y eso creo que también es en los años 60. Entonces, en la medida que yo iba como explorando estas cosas, empecé a ver estos indígenas por todas partes. Y enfrente de mi oficina había un grupo de jóvenes que tocaban música andina, y terminé bajando a hablar con ellos y también eran de la misma zona. Entonces hay una cosa interesante sobre estos migrantes, y es no solo que son indígenas, sino que son comerciantes. ¿Cuántas personas ven ustedes en estas fotos? ¿Cuántas personas en total hay en la pantalla? ¿Cómo? 3, ¿cierto? No, solo hay 2, ¿verdad? El señor de allá es el mismo muchacho que está acá, ¿verdad? Entonces, estas son fotos que se tomaban en la calle en Bogotá. Había fotógrafos callejeros que le tomaban unas fotos y le daban un tiquete y uno volvía y compraba la foto. Pero lo que es interesante es, esta foto es del señor cuando acababa de llegar a Bogotá y estaba vendiendo cosas en la calle. Y en la calle, en Bogotá, al igual que Barranquilla y Cartagena y Cúcuta, los ecuatorianos o los indígenas ecuatorianos eran conocidos como vendedores de telas muy bonitas y daban muy buen precio. Entonces, la forma en que está vestida no solo es porque acaba de llegar a Bogotá, sino es para identificarse como un vendedor ecuatoriano. Esa foto es un par de años después, cuando el señor ya estableció un telar y empezó a producir en masa las telas y tenía que hacer negocios en las tiendas de turismo, en las tiendas donde se venden las artesanías que hacía, y por ende tenía que vestirse de una forma diferente. Mucha gente cuando ve estas fotos dice, no, pues se aculturizó o se urbanizó, pero la verdad es que la identidad étnica, o sea, esta cosa de ser o no ser indígena en los Andes es muy fluida y es muy común que la gente transite de un lado a otro dependiendo de qué tiene que hacer. El señor probablemente en los matrimonios y en las fiestas de su comunidad todavía se vestía así. Esta era simplemente la forma de vestir para hacer negocios. Y tengo historias muy chistosas de gente que me decía que se iban a Barranquilla y trataban de entrar al cine, y en el cine le decían, no, acá no pueden entrar indios. Entonces se cortaban el pelo y se ponían su traje y no les decían nada entrando al cine. Entonces, jaja, me hice pasar por un mestizo. Pero después llegaban a la calle a vender las telas y nadie les compraba, porque le decían, no, tú le compres a los indígenas que venden de buena calidad y barata, ¿verdad? Si fuéramos a mirar otra versión de esos tránsitos hoy en día, tendríamos que también considerar esta, que es una foto tomada en Quito, pero pues es también una persona de esta misma región. Y si miran muy bien
esta persona no está disfrazada, no está vestida como un indígena ecuatoriano, está vestido como los indígenas de las películas de Hollywood, ¿verdad? ¿Por qué se vestiría así ese señor? Entonces, en este tipo de investigación me empecé a preguntar un resto qué es lo que está pasando con estos tránsitos y empecé a preguntarle a la gente por dónde había viajado, ¿verdad? Y ahí, o sea, dejé de entender todo lo que uno piensa sobre migración, porque estas personas que vendían ropa en San Victorino y que uno veía como vendedores ambulantes, realmente conocían más del mundo que yo o que cualquier persona que yo conozco. Resulta que estas personas empezaron a venir a Colombia a vender telas, pero a medida que fueron consiguiendo más plata e independizándose, empezaron a viajar a otras partes de Sudamérica, y en los años 70, con el movimiento Nueva Era, hippie, empezaron a darse cuenta que podían tocar música andina y hacer presentaciones, y esas presentaciones los llevaron primero a Europa, después a Estados Unidos y a Sudamérica, y en los últimos años los han llevado a Asia, a Rusia, hasta Egipto. Estuve en Turquía en marzo y había quichuas tocando en Estambul música. Entonces, si pensamos en el primer ejemplo, inmovilidad absoluta, y en este ejemplo, hipermovilidad, ¿verdad? Y son ambos grupos de personas que no tienen muchos recursos cuando empiezan la migración. Solo para que se den cuenta de la transición, estas son fotos, pero una de estas personas es un artesano que conozco muy bien, y estas son las fotos de su grupo en los años 90 en Holanda, ¿verdad? Si lo miramos, están vestidos con sus trajes tradicionales, están vestidos con sus sombreros y tabaleños, pero realmente están tocando música de su región. Esta es una foto del mismo grupo 5 años después, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Pues en Europa la gente le llamaba la atención que eran indígenas, ¿verdad? Y ellos son muy buenos comerciantes, y paulatinamente se empezaron a disfrazar como los indígenas de las películas, que son los que reconocen los europeos, y se empezaron a dar cuenta que si tocaban música más nueva era, les daban más plata, la gente quería tomarse fotos con ellos. O sea, se volvió una estrategia comercial vestirse de esta forma. Pero las estrategias comerciales también son parte de la cultura, y especialmente si uno es comerciante, pues uno tiene que empezar a ver cómo es que estas cosas van a generar más ingresos. Estos trajes pueden costar $2.000, ¿verdad? O sea, más de 6 millones de pesos, y son hechos en Ecuador. Entonces, en los viajes de ir y venir, ellos empezaron a llevar estos diseños. Cuando apareció internet, empezaron a mirar estos diseños en internet, y esta es una foto un poco pixelada del mercado de Otavalo hoy en día. O sea, estas decoraciones que sacaron de Hollywood, de películas, de cosas así, se volvieron parte de los sentidos de estética en Ecuador, y hoy en día están en todas partes. Esta es una foto de unas fiestas, las fiestas de San Pedro y San Juan, hace unos años, donde los indígenas se toman el pueblo, y si pueden ver algunos, bueno, en esta foto solo se ve uno, están vestidos con estos trajes hollywoodescos, y no se nota mucho, pero la camiseta del señor también tiene una como iconografía de indígenas norteamericanos. Lo que es interesante de esta foto es, si uno no conoce bien lo que está viendo, pues se ve como un tipo disfrazado, pero el hecho de que él está disfrazado así significa que él es el líder del baile, o sea, que es una persona con estatus, porque tiene plata y probablemente experiencia para tener estos trajes. Entonces, una cosa, nuevamente, cuando yo muestro estas fotos en los congresos de antropología, la gente me dice pues, que están perdiendo su cultura, están imitando la cultura de otra persona, pero ellos mismos se reirían de alguien diciéndoles eso, porque la cultura es mucho más complejo que simplemente la forma en que estoy vestido, y es una cosa que fluye y que va cambiando. Estos cambios son cambios producidos por la migración, y son cambios producidos por la migración, digamos, hiperfluida. Este es uno de los señores que estaba en la foto, es un artesano
y él me dijo que era la primera persona que había diseñado estos trajes. Entonces empecé a tratar de ver cómo era la historia de estos trajes, y resulta que este señor vivió 8 años en Cúcuta, que tenía un telar en Cúcuta, y que de los 6 hijos que tiene, 3 son nacidos en Colombia. Entonces, pues una historia muy interesante. Ahí me está mostrando sus diseños y me hizo un regalo, que era esa pulsera o anilla que está arriba. Le dije, don Enrique, ¿y esto cómo lo hizo? ¿De dónde salió? Porque él se enorgullece de ser un artesano con cosas únicas. Para que entiendan un poco la migración, 2 de los hijos de él que salían en estas fotos tocando en Europa ahora son españoles y viven en Madrid. Y él viaja como padre de español 2 veces al año a Madrid a visitarlos, y en la calle hay unos comerciantes de la India y les compra esas pulseras de allá abajo. Y esas pulseras son súper baratas, los mullos son de plástico, las bolitas son de plástico, se las lleva a Ecuador, las desbarata, las rearma con cosas de tagua y se espera hasta su siguiente viaje y va y las vende como artesanías ecuatorianas en las calles de Madrid, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de cómo la hipermovilidad va cambiando, pero también va cambiando de formas muy específicas las prácticas culturales. Cuando por fin logré que me explicara cómo había encontrado los diseños, me dijo, pues un día en un agaches en Cúcuta me conseguí este libro, y el libro lo sacó de debajo de su cama, estaba envuelto en ropa, o sea, lo tenía escondido porque los artesanos se roban los diseños, y él es reconocido como alguien que tiene diseños únicos. Si miran bien este libro es un libro para niños, ¿sí? Es un libro que le explica a un público juvenil cuáles son las características de los pueblos nativoamericanos en Estados Unidos. Y en el libro están los diseños que él empezó a usar en los años 90 para hacer ese tipo de cosas. Entonces estamos hablando de gente de Ecuador que viajó a Colombia. En Colombia pasan cosas que encuentran, que se devuelven a Ecuador, que después empiezan a usar esas cosas para cambiar la forma en que viajan a Europa, o viajan a Rusia, o viajan a otras partes. Y el libro es súper interesante, tiene fotocopias de las páginas con los cálculos que él hace para los diseños, y efectivamente, si hoy en día uno mira, digamos, el almacén de sus sobrinos que heredaron algunas de estas cosas, uno se siente en un lugar muy raro, ¿verdad? Porque no sabe bien qué es lo que está mirando. Entonces, digamos que estos 2 ejemplos son como 2 polos diferentes de lo que puede pasar con la migración. Y imagínense tratar de hablar de la migración como si fuera una sola cosa, ¿cierto? Dependen en gran parte de quiénes están migrando, qué es lo que están haciendo y cómo se están moviendo. La expansión de estas personas es, yo creo que única en el mundo, y parte de la forma en que se mueven tiene que ver con la propia historia de los pueblos indígenas en Ecuador, que no es tan diferente como de la historia de los indígenas en Colombia. Son pueblos marginados que no han tenido acceso al Estado, y entonces están acostumbrados a moverse como en las áreas grises, a cruzarse la frontera por donde no es, a decirle mentiras a la policía, a cambiarse la vestimenta para lograr diferentes cosas, y esas estrategias las han usado en Colombia, pero ahora las han llevado a todo el mundo. O sea, ellos mismos dicen que el único continente donde no hay quichuas es la Antártica, porque no hay nadie que les compre las bufandas y las cosas. ¿Listo? Entonces, pues, para, digamos, aterrizarnos más en Colombia, estos son el grupo que empecé a estudiar enfrente de mi oficina, que es el hijo de ese señor que les mostré. Ahora es un hit internacional. Hay tantos quichuas en el mundo, ellos tocan una música que nosotros no reconocemos mucho, pero que es más común en Ecuador y en Perú, que es como tropipop andino. No sé cómo describirlo, pero hay tanta gente a lo largo del mundo que ellos ahora hacen tours. Esto es de su último tour en Estados Unidos, en este momento están en Europa, y si uno va a esos conciertos, pues no sorpresivamente todas las personas que oyen música, la música de ellos y que los conocen, son hijos de esas diásporas que llevan 30, 40 años moviéndose por el mundo.
Entonces, si nos aterrizamos más en Sudamérica están pasando cosas interesantes. Nosotros siempre asumimos que la migración en nuestro continente es hacia afuera, que la gente se va a Estados Unidos, se va a Canadá, se va a Europa o Australia, pero la verdad el asunto es que en Sudamérica en los últimos años ha decrecido la cantidad de gente que se sale del continente y ha crecido la cantidad de gente que se mueve entre los países del mismo continente, ¿sí? En la primera década del siglo XXI había más de 3 millones de suramericanos que vivían en un país en Sudamérica que no era su país. En la misma época, solo 2.7 millones de suramericanos vivían en Estados Unidos. O sea, había más migrantes intrarregionales dentro de Sudamérica que extra regionales. Y hoy en día es casi, yo creo que ahora ya es más del 70% de toda la migración en Sudamérica está ocurriendo entre los países, ¿verdad? Si decimos hace 5 años no había migrantes en Colombia, realmente Colombia es una anomalía regional, hasta que pasó lo que pasó con los migrantes venezolanos. Pero en otras partes de Sudamérica ya hay grandes movimientos de personas de un lado a otro. Esta tabla, que no necesitamos ver con mucho detalle, es una tabla de antes de la crisis migratoria, y en esta tabla lo que nos dice es la población en azul oscuro, es la población de gente que ha salido, los emigrantes, y la población en azul clarito es la gente que ha entrado a cada uno de sus países. Entonces, no sorpresivamente, México, de toda Latinoamérica, era el país que más emigrantes tenía, que más ciudadanos tenía que habían salido. Pero lo que es chistoso es que el país de Sudamérica, o sea, de Panamá hacia abajo, que más emigrantes tenía en Sudamérica era Colombia. Colombia era el país que más ciudadanos tenía viviendo fuera de su territorio. Hoy en día esa relación se ha invertido con el problema en Venezuela, y si miramos Venezuela, que está también allá arriba, Venezuela tenía más inmigrantes, más gente que había llegado de otros lugares a su territorio que gente que había salido de su territorio a otros lugares. ¿Y quiénes creen que eran esos inmigrantes? Serán colombianos, ¿verdad? Los colombianos eran la mayor población de inmigrantes en Venezuela. Entonces, hoy en día estas cifras ya están viejas. Colombia está sorprendida de la cantidad de gente que ha llegado desde Venezuela a Colombia. Pero la verdad del asunto es que inevitablemente, pasara lo que pasara en Venezuela, el futuro de Colombia es un futuro con inmigrantes en el territorio. No tengo las tablas acá, pero hay unos estudios súper interesantes de cómo crece la población migrante cuando los países entran a la OCDE, por ejemplo, ¿sí? Si la economía y la situación política y social en Colombia sigue, aunque está coja como va a atraer más inmigrantes. O sea, la Colombia que nosotros conocemos sin extranjeros no existe. Y estas cifras son interesantes porque también consideran todas esas personas que en la tabla estaban en Venezuela, han vuelto también personas que son colombianas o que tienen ascendencia colombiana, y muchas personas sin documentos. Entonces, nuevamente, si ustedes se meten a la prensa, se meten a internet y ponen migrantes venezolanos en Colombia, lo que se van a encontrar son fotos de gente caminando en la carretera, son fotos de personas en tránsito. Pero cuando uno se sienta a tratar de ver qué es lo que está pasando con los inmigrantes, no sorpresivamente uno se encuentra con barreras, con espacios de estancamiento, con inmovilidad, ¿verdad? Todas estas fotos, la de abajo es en Cúcuta, la gente esperando para un comedor comunitario, esto es la gente esperando para un comedor comunitario en Bogotá, y eso es la gente haciendo una cola como de 5 horas para aprender a hacer sus hojas de vida en una feria, digamos, de trabajo. Entonces la mayoría de esas personas son personas con documentos. La experiencia de los migrantes en Colombia yo creo que es una forma de violencia burocrática.
todas las situaciones que estamos viendo en el grupo de investigación donde trabajo nos llevan a lugares como estos. O sea, esos tránsitos que son importantes, obviamente, son solo parte del cuento, y la noción de estancamiento es algo que prima en la experiencia de muchos migrantes. Estoy esperando a que me dejen meter mis hijos al colegio, estoy esperando a que me consigan una cita médica, estoy esperando a que alguien me ayude. Y en medio de esa espera, pues, ¿qué son las cosas que pasan? ¿Verdad? Trabajo informal, estas son personas vendiendo o regalando billetes venezolanos en los buses de Transmilenio. La sabana de Bogotá está totalmente transformada porque ahora la gente que trabaja en muchos de los cultivos son venezolanos, y en la campaña política del año pasado Venezuela se volvió como un caballito de batalla de diferentes partidos políticos, y en efecto muchas de las pancartas publicitarias, especialmente del Centro Democrático, a mí me daba un poco de risa porque yo estaba trabajando con los vendedores venezolanos y ellos decían lo mismo que decían las pancartas, parecía que hubieran copiado, digamos, lo que estaban diciendo los venezolanos, ¿no? De que esto se vuelve como Venezuela. Pero el problema de la politización de la migración, o sea, de hablar de la vida y la experiencia de estas personas como un problema político, es que todas estas actividades empiezan a ser estigmatizadas, y estas cosas, ¿sí?, empiezan a ser estigmatizadas. O sea, si la gente escucha solamente que la migración es un problema, que la migración es peligrosa, que los venezolanos son atracadores y cosas así, cuando ven estas aglomeraciones de personas que las genera el Estado y las genera, digamos, la situación particular de la población, entonces les empiezan a gritar desde la calle, la policía viene y los requisa. O sea, se vuelven focos de vulnerabilidad, donde la gente ya no tiene, digamos, acceso a los servicios que necesita, a sus propios derechos. Y también están pasando cosas raras. En la ciudad de Cúcuta están creciendo los barrios de invasión por la cantidad de migrantes. Uno cruza la frontera de Venezuela a Colombia y lo primero que se encuentra es lugares que le compran a uno los anillos y los aretes y las cadenas, que la gente no tiene, la plata no vale nada, y cuando llegan necesitan comprar pasajes, cuando en Colombia habíamos visto un anuncio de una empresa de buses que vendía pasajes a Argentina, ¿verdad? Entonces la gente tiene que cruzar y vender todas sus cosas para tratar de subirse a estos buses, y realmente lo que se encuentran en cada uno de los puntos de los trayectos es estancamientos, lugares donde tienen que quedarse y esperar para hacer suficiente plata para seguir. Y finalmente el último caso que les quiero mostrar es mostrar también cómo Colombia hace parte de un sistema global de migración. Y estas flechas que les estoy mostrando son los trayectos de otro tipo de migrantes que estoy empezando a estudiar, que vienen desde Asia, desde África, desde la India y el Medio Oriente, y algunos desde Haití, y llegan a Colombia por el sur, con la entrada en la frontera entre Ecuador y Colombia en Ipiales, y cruzan el tapón del Darién para llegar a Estados Unidos y terminar en esas colas que les mostré al principio de la presentación. ¿Cómo estudiamos estos trayectos? ¿Verdad? Es otro caso que uno asumiría por las flechas de hipermovilidad, y sin embargo, hablando con la gente y escuchando cómo es que se mueven, resulta que algunos se pasan muchos años dando vueltas por acá, tratando de hacer plata para comprar los pasajes. Después llegan a Ecuador y quedan apresados en Ecuador. Llegan en Colombia la pasan rápido, pero el tapón del Darién es tan peligroso que se muere gente, desaparece gente, y cuando por fin llegan al sur de México, terminan en unos campos de refugiados de las Naciones Unidas, donde tienen que esperar 1, 2, 3 meses para que les den los permisos para seguir hasta la frontera con Estados Unidos, donde, como les decía antes, uno puede esperar 1, 2, 3, 4 meses para que lo dejen cruzar, y una vez uno cruza, nuevamente, ¿qué pasa? Los meten en centros de reclusión y tienen que esperar 1, 2, 3, 4 meses. ¿Listo? Entonces,
desde la perspectiva del campo, de la gente que trabaja con migrantes, la migración se ve más como fronteras y se ve más como barreras que como un movimiento. Y es interesante pensar en todos los documentales y las películas y las noticias que vemos sobre la migración, porque enfatizan más el movimiento que la inmovilidad que genera la migración. Y eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias.